más adelante alguno de los compañeros se conecta, pues entonces ahí lo vamos poniendo al día. ¿Listo? Bueno, entonces, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco pues haberse conectado a esta sesión del día de hoy. Y pues entonces hoy vamos a trabajar la siguiente actividad de aprendizaje. Listo, vamos a ver dos temitas, vamos a dejar dos evidencias muy sencillas, la verdad son muy sencillas las evidencias, ¿listo? Y pues de esta manera digamos que vamos avanzando en los temas que se propone para esta competencia. La semana siguiente, el miércoles de la semana siguiente, o sea el 19, nos estaremos encontrando nuevamente para poder hacer ya desarrollar el último tema y dejar pues la evidencia para esa temática, ¿listo? Todas las evidencias van a estar habilitadas hasta el día 28 de febrero, o sea, hasta finales de mes, para que ustedes puedan pues tener tiempo de poder cumplir con ellas, ¿listo? Yo entiendo que en esta semana pues su etapa lectiva creo que va hasta el día de mañana, pero pues es necesario que de alguna manera podamos cumplir con esa temática y con esas evidencias que se proponen pues en la guía de aprendizaje, ¿listo? Recuerden que en la guía ustedes van a encontrar más evidencias, ¿cierto? Que las que yo les he ido dejando y digamos que lo hago por la premura de terminar la competencia, de que puedan ustedes cumplir con esas a tiempo para que puedan estar tranquilos haciendo su etapa productiva. Entonces, por cada resultado de aprendizaje, ¿cierto? Por cada actividad de aprendizaje hemos dejado una, máximo dos evidencias. Entonces, pues ahí de alguna manera dejar como la más importante, como la más representativa de la temática, para que ustedes pues puedan cumplir con ella sin ninguna novedad. ¿Listo? Ciro, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, qué pena. Buenas noches. Buenas noches. Profe, mira, lo que pasa es que, digamos, no hay ningún inconveniente con el tema de las evidencias, teniendo en cuenta que, por ejemplo, digamos, hay unas personas que ya tenemos el tema de la parte productiva. Por ejemplo, digamos, yo ya estoy citado para empezar el viernes con la etapa productiva, o sea, no habría ningún inconveniente ahí. No, no, mira, yo les voy a dejar, incluso, bueno, yo inicialmente los dejé hasta el 28 de febrero habilitadas, ¿listo? Pero si en caso tal ustedes requieren más tiempito, porque yo sé que igual van a estar haciendo la etapa productiva, van a tener un poco de actividades, de pronto pues les va a quedar un poquito complejo de pronto dedicarse a todas esas evidencias. Entonces, digamos que estamos ahí en comunicación. Si ustedes me quieren regalarnos 2 días más, una semanita más para poder enviarte las actividades, claro que sí. Lo importante es que puedan cumplir con la entrega de ellas y que yo les pueda pues aprobar esa competencia. ¿Listo? Entonces, traten de sacar de pronto pues el fin de semana o de pronto pues un día que tengan así no tanto trabajo, ¿listo? Para ir haciéndolas. Igual las actividades que les he dejado, creo que han sido como muy sencillas. La primera fue un tallercito con unas 4 preguntitas, el segundo fue un informe un poquito larguito, pero pues yo creo que era muy fácil de contestarlo. En la actividad de hoy vamos a dejar un foro con unas preguntitas y vamos a dejar un cuadro comparativo entre dos mecanismos de materialización de derechos. ¿Listo? Y la próxima semana vamos a dejar unas preguntitas sobre un video que van a analizar, muy sencillo, listo, para que puedan pues cumplir con esas evidencias. Lo ideal hubiese sido que la competencia se las hubieran programado el año pasado, por ejemplo, para poder desarrollarla con tiempo, sin afanes, y de pronto pues tener la posibilidad de cumplir con otras evidencias que se dejaban ahí en la guía. Pero bueno, seguramente algo pasó que no se les pudo programar la competencia, entonces en este tiempito vamos a tratar de sacarla alternándola con la etapa productiva. ¿Listo? Entonces recuerden, yo voy a estar asignada a la ficha durante todo el trimestre, como si fuéramos formación presencial, que va hasta el 25 de abril. Entonces yo les voy a dar suficiente tiempo para que ustedes puedan cumplir con la entrega de las evidencias y poder ir evaluándolos en Sofía, emitiendo los juicios para que puedan tener pues completo todos esos resultados de aprendizaje que tiene el programa.
¿Listo? Entonces, vayan haciendo las actividades. Si necesitan un poquito más de tiempo adicional al 28 de febrero, que pues fue, digamos, la fecha que dije, voy a darles hasta ese día, me avisan, yo estoy en el grupo de WhatsApp, me avisan y con mucho gusto yo les extiendo un poquito para que puedan cumplir con esas evidencias. ¿Listo, Ciro? Bueno, listo, entonces espero pues Listo, que, profe, gracias. perfecto, que haya quedado claro. Listo, entonces muchachos, hoy vamos a trabajar, voy a compartirles por acá, espérenme un momentico, entro aquí a la ficha, en Sayura, listo, entonces por acá, bueno, entonces voy a compartirles por aquí la plataforma, listo, para que ustedes tengan acá, listo. Entonces miren, aquí está nuestra plataforma, entonces recuerden, ¿cuáles son las actividades que hemos dejado? Entonces, recordemos que nuestra competencia es la que está identificada con el código 210-201-501. La primera actividad de aprendizaje con su respectiva evidencia fue la del taller. ¿Listo? Entonces esa era contestar unas preguntitas, hay que hacer una línea de tiempo, un mapa conceptual. Listo. En la siguiente actividad, que fue la semana pasada, trabajamos toda la parte de trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y algo sobre los derechos fundamentales en el trabajo. ¿Listo? Regáleme un segundo por Profe, acá. una pregunta, qué pena. Dime, Ciro. La primera evidencia se envía ahí donde dice taller, Ayer. actividad, ¿sí? Ah, ok. Ok, La ok. segunda, la segunda la envían por acá, donde dice informe sobre trabajo decente. ¿Listo? Vale, Recuerden, gracias. todas están habilitadas como fecha límite hasta el momento 28 de febrero del año 2025. ¿Listo? Para hoy vamos a explicar, vamos a dejar esta actividad, el foro sobre convenio colectivo de trabajo y libertad sindical. ¿Listo? Ahorita les presento la guía para que ustedes sepan cuáles son como las preguntas que van a estar ahí, las preguntas que ustedes deben contestar en ese foro. ¿Listo? Y vamos a dejar otra actividad que se llama cuadro comparativo sobre derecho de petición y acción de tutela. Ustedes se preguntarán, ¿y esos dos, digamos, mecanismos a qué hacen referencia? Entonces, ahorita, en el desarrollo de la sesión, les voy a contar un poquito cómo fueron establecidos, qué nos permite cada uno de ellos. Entonces, es hacer un cuadro comparativo entre los dos para que puedan ustedes conocer cómo puedo utilizar cada uno de ellos y, digamos, los tiempos, a quién lo debo presentar, ¿listo? Cada uno de ellos. Esas serían las dos evidencias de esta semana, ¿listo? Y nos quedaría pendiente solo la siguiente sesión, la sesión del próximo miércoles, para poder terminar entonces la competencia ya de derechos fundamentales. ¿Listo? Y que ustedes puedan terminar pues su programación, su etapa lectiva y puedan terminar y seguir en su etapa productiva sin ninguna novedad. Bueno, listo. Entonces, les dejé esta vista, que es la vista del aprendiz, para que se vea así muy parecido a lo que ustedes ven cuando ingresan a plataforma. ¿Listo? Entonces, recuerden, la primera actividad fue taller, la evidencia de la semana pasada, informe sobre trabajo decente. Esta semana vamos a dejar dos, un foro y un cuadro comparativo. Las preguntas que van a contestar en el foro están en la guía. Ya les voy a mostrar cuáles. ¿Listo? Yo intenté colocar aquí el foro, así como aparece el informe, ¿sí? Esta imagen. Pero pues la verdad no me dejó. No sé si la plataforma hoy está como molestando, no sé si tiene alguna novedad, pero entonces yo voy a intentar, después que terminemos la sesión, intento nuevamente dejar aquí las preguntas como para que ustedes sepan cuáles son las que van a contestar. A ver si me lo permite. ¿Listo? Porque a veces Ayuna está como un poquito rebelde y a veces no deja como mostrar ahí la información. Trataré de hacerlo, si no, recuerden, entonces las preguntas van a estar en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Voy a buscar por acá la guía para mostrárselas. ¿Listo? Y que ustedes puedan saber cuáles son esas preguntas. Listo. Entonces voy a dejar de compartirles acá plataforma y les voy a compartir la guía. Inclusive yo les iba a reestructurar algunas de las preguntas, pero bueno, no me dejó. Si lo logro hacer, les escribo en el grupo para que ustedes sepan, ¿listo? Porque pues la verdad no me quiso dejar hoy modificar el contenido del foro.
No sé por qué sería, pero bueno. Entonces, aquí estamos en las actividades de derechos fundamentales y nos vamos a ubicar en el foro. Listo, entonces miren, aquí está. Foro sobre convenio colectivo de trabajo y libertad sindical. ¿Listo? Entonces aquí, pues nos hace siempre, digamos, que en cada evidencia siempre nos da como una justificación. Entonces vamos a leerla. Dice, al lado de los derechos laborales individuales existe otra categoría de derechos que ya no toca solo con la persona que presta sus servicios personales de manera subordinada, sino también con las garantías y los derechos tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores como agrupación. En general, el derecho de asociación es la prerrogativa de la que gozan todos los individuos de unirse y organizarse para defender o alcanzar intereses comunes. Por tanto, hay diversas formas de asociación, tales como las cooperativas, sociedades mercantiles, ONG, etc. El derecho colectivo del trabajo, que garantiza el derecho de asociación sindical, es quizás una de las expresiones más importantes del derecho de asociación, pues regula las relaciones entre los trabajadores o empleadores organizados con los demás sujetos del mundo del trabajo y la sociedad, en procura de lograr relaciones de trabajo justas que reivindiquen la dignidad y el progreso social. Entonces, aquí les dice que analizar la información sobre convenio colectivo y libertad sindical que se encuentra dentro del componente formativo. Recuerden que el componente formativo es el material de apoyo que está también publicado en plataforma y que se llama Derechos Fundamentales en el Trabajo, y responda a las siguientes preguntas. ¿Listo? Yo les iba a quitar algunas, que hay algunas que de pronto son como muy como manejan como el mismo tema, pero como les digo, Sayuna no me dejó publicarles allá en el foro estas preguntas. Sin embargo, lo intentaré hacer nuevamente a ver si se puede. ¿Listo? Y les escribiré en el chat para que ustedes estén ahí como enterados. ¿Listo? Listo. Entonces, es contestar estas preguntitas que están acá. Todas están relacionadas con el tema que vamos a ver hoy, que son los derechos laborales colectivos. ¿Listo? En la guía, si ustedes revisan, encuentran otras dos evidencias. Hay una sobre la negociación colectiva y otra sobre la huelga, porque tenemos tres derechos colectivos: la libertad sindical, o el derecho de asociación, la negociación colectiva y la huelga. Pero teniendo en cuenta que pues estamos de alguna manera tratando de optimizar los tiempos de las entregas de estas evidencias, y como ya ustedes inician su etapa productiva y digamos que lo que no queremos es que tengan ahí como mucho complique, entonces vamos a dejar para esta actividad de aprendizaje, ¿cierto? Solo una evidencia, que va a ser ¿cuál? El foro. ¿Listo? Esa es la que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar también el cuadro comparativo. ¿Listo? Entonces, si ustedes revisan en la guía, en la actividad de aprendizaje 3, hay 4 evidencias, muchachos. 4 evidencias. Una es un mapa mental, la otra es otro foro, la otra es el cuadro comparativo y en la última era el texto argumentativo. De estas 4, solo vamos a dejar el cuadro comparativo. ¿Listo? Entonces, sí ven la importancia que tiene que les programen las competencias en los tiempos en los tiempos específicos, para que podamos ver toda podamos de alguna manera cumplir con todas esas evidencias. Si yo me pegara a la guía, muchachos, yo creo que estaríamos terminando por allá en abril. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son muchas evidencias, muchísimas. Entonces, para optimizar y para entendiendo que ustedes ya van a iniciar su etapa productiva y que van a estar ocupados en muchas cosas, aprendiendo muchas otras, ¿listo? Entonces, yo he tratado de dejar como esas evidencias fundamentales para cada tema que vamos a ir viendo en esta sesión y en la siguiente, ¿listo? Como lo hicimos con las anteriores. ¿Listo? Entonces, recuerden, para esta semana las actividades, las evidencias, ¿cuáles son? El foro de libertad, a ver cómo es que se llama, busquémoslo por acá para no equivocarme, el foro sobre convenio colectivo de trabajo y libertad sindical. ¿Listo? Esa es la primera. Y la segunda es el cuadro comparativo entre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Listo? Que quede clarito que esas son las dos evidencias. Las otras que encuentren ahí en la guía, como no están habilitadas en plataforma, ustedes las pasan. Seguimos adelante. Bueno, listo. Entonces, si hay alguna duda hasta ahí, por favor, me cuentan, o todo está claro.
Ahí está claro, profe. Perfecto, listo. Bueno, entonces les dejo de compartir por acá. Y entonces ahora sí vamos a trabajar un poquito el tema que ustedes van a encontrar en esas evidencias. ¿Listo? Para que ya se vayan con una idea de qué es lo que vamos a encontrar allá y que, digamos, de qué es lo que trata ese foro y ese cuadro comparativo. Para eso, pues entonces yo por acá les traje una presentación cortica eh, para que podamos, de alguna manera, tener un material que nos ayude a entender el tema. ¿Listo? Entonces les voy a compartir por acá, regalen un segundito. Y aquí tenemos el tema derechos laborales colectivos. ¿Listo? Entonces, los derechos laborales colectivos en nuestro país están consagrados primero en la Constitución Política del año 91. Ustedes saben muy bien que es la constitución que está vigente. ¿Listo? Y también están consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, que de alguna manera es esa norma laboral que establece pues todas las condiciones que debemos tener los trabajadores que tenemos contrato de trabajo. ¿Listo? Estos derechos que vamos a ver el día de hoy garantizan la protección y la representación de los trabajadores a través de organizaciones sindicales, conocidos como sindicatos. También digamos que la negociación colectiva, que es tan importante, ¿listo? Donde es el diálogo entre trabajadores y empleadores para hacer acuerdos, y un derecho colectivo que de alguna manera es una forma de presión, una forma de alguna manera presionar cuando hay algún conflicto laboral para que se resuelva, que es la huelga. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esos tres derechos. Entonces, la libertad sindical. La libertad sindical en Colombia está establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? La del año 1991. Y ese artículo pues reconoce que tanto los trabajadores como los empleadores están en todo su derecho de poder constituir organizaciones, ¿listo? Organizaciones que los representen. ¿Qué pasa? Las organizaciones de los trabajadores comúnmente se llaman sindicatos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos bastantes sindicatos, aunque todavía la cifra de trabajadores sindicalizados para la cantidad de trabajadores que tenemos en nuestro país es muy poca. Deberían haber más, ¿listo? Las organizaciones de los empleadores comúnmente se llaman asociaciones o organizaciones. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una federación que representa a los comerciantes de nuestro país. ¿Cómo se llama? FENALCO. A esa federación están afiliados muchos de los comerciantes de nuestro país, grandes, medianos y pequeños. ¿Listo? Esa federación los representa. ¿Y qué busca? Pues proteger su gremio, proteger sus actividades, ¿listo? Y tener algunas negociaciones con el Estado para poder tener algunos beneficios, ¿listo? Tenemos, por ejemplo, la ANDI, Asociación Nacional de Industriales. Entonces, ¿quiénes están allá afiliados? Todos los que tienen industrias, ¿cierto? Todas las grandes industrias en Colombia. Y la hacen lo mismo. ¿Para qué se organizan? Para proteger su actividad, para proteger su gremio, para buscar alianzas, convenios y muchas otras cosas que los favorezcan. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que si este derecho los empleadores lo ejercen, ¿cierto? Digamos que lo ponen en práctica, nosotros como trabajadores también debemos pues poner en práctica nuestro derecho de asociación. ¿Listo? Y eso significa que nos podamos afiliar, si en nuestra empresa hay organización sindical, nos podamos afiliar al sindicato. Y si en caso tal no está el sindicato, pues entonces nos pongamos de acuerdo entre trabajadores y podamos crearlo para nuestro beneficio. ¿Listo? Es la libertad sindical. Eso, digamos que es un derecho que no es que sea, mejor dicho, que tengamos que sentir que estamos traicionando a la empresa o que es un derecho que está mal visto. No, es un derecho constitucional
artículo 39 de la Constitución Política, y también es un derecho fundamental en el trabajo. Recuerden que la OIT ha establecido 4 principios y derechos fundamentales, y el primero habla sobre la libertad sindical, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Entonces, es un derecho que está dispuesto para que los trabajadores pues lo ejerzamos, muchachos, sin pedir permiso, no tener por qué discriminarnos, bajarnos el salario, señalarnos, no, es un derecho que podemos ejercer cuando nosotros pues así consideremos que está correcto. Bueno, recuerden que hay 2 convenios de la OIT que respaldan el derecho de la libertad sindical. Esos son los convenios 87 y 98. Bueno, entonces, primer derecho colectivo que tenemos los trabajadores, libertad sindical. Recuerden que estos derechos colectivos no están enfocados en la persona, en el trabajador, sino que son aquellos que podemos ejercer de manera grupal. ¿Listo? Tenemos un segundo derecho colectivo y es la negociación colectiva. La negociación colectiva también está establecida o está regulada en el Código Sustantivo del Trabajo. Y el artículo 55 de la Constitución Política establece este derecho. ¿Listo? ¿Qué es la negociación colectiva? La negociación colectiva es la conversación, el encuentro, ¿cierto? Donde trabajadores y empleadores se reúnen y hablan sobre las condiciones laborales. Normalmente hay empresas que hacen negociación colectiva para conocer pues cuáles son los conflictos que se están generando en el trabajo, cuáles son las situaciones que de pronto están afectando la productividad o el buen desempeño de los trabajadores, ¿cierto? Y también pues muchas veces las negociaciones colectivas son propuestas por los trabajadores para poder buscar soluciones a algunas afectaciones o novedades que tengan en el desarrollo de su trabajo. ¿Listo? La negociación colectiva es un diálogo, es sentarse, hablar sobre las condiciones laborales, llevar propuestas, ¿cierto? Para solucionar todo aquello que, digamos, afecte el buen desarrollo del trabajo. ¿Listo? Normalmente, cuando hay una negociación colectiva en una empresa, hay un insumo que se conoce como pliego de peticiones. El pliego de peticiones no es nada más que un documento, ¿cierto? Que primero, pues, pongamos, el sindicato se reúne con todos sus afiliados y lo establece. Entonces, en el pliego de peticiones, ¿qué presentamos? Los puntos que queremos negociar en esa negociación colectiva. ¿Listo? Entonces, pueden haber temas salariales, pueden haber temas de seguridad, de capacitación, temas de acuerdos, ¿cierto? De muchas cosas, ¿listo? Es un documento que puede tener las peticiones que los trabajadores consideren que se deben llevar a la mesa de negociación. Cada punto se dialogará, se trabajará, y si hay un acuerdo, pues se deja establecido cuál es ese acuerdo sindical que se va a cumplir a través de esa negociación. ¿Listo? Entonces, la negociación colectiva es muy importante, por eso la OIT también establece dentro del primer derecho fundamental la negociación colectiva. Se considera que el diálogo entre trabajadores y empleadores y hasta con el gobierno son necesarios para que el mundo del trabajo tenga unas garantías y tenga unas condiciones dignas y decentes para todos los trabajadores. ¿Listo? El tercer derecho colectivo que tenemos es la huelga. La huelga, primero está establecido en el artículo 56 de la Constitución y está reglamentada en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? La huelga es cuando los trabajadores suspenden las actividades laborales. ¿Listo? Y casi siempre la huelga es un método de presión, es una medida de presión para lograr mejores condiciones laborales. Normalmente, cuando hay una negociación colectiva, ¿cierto? Y de pronto no hay avances, no hay resultados, se puede tomar entonces este tercer derecho y suspender las actividades para presionar que esa negociación colectiva fluya, que esta negociación colectiva pues avance y genere
de alguna manera resultados que puedan ser favorables tanto para los trabajadores como también para la empresa. ¿Listo? Colombia es un país donde el derecho a la huelga lo hemos visto muchas veces. Yo me imagino que de pronto ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando hay protestas o proponen paros las centrales obreras, ¿cierto? Entonces, de pronto los sectores del sector público, entonces suspenden sus actividades, marchan y hacen pues sus arengas y sus cosas, sus protestas, y lo hacen a veces pues exigiéndole a los empleadores y al gobierno solucionar conflictos laborales. ¿Listo? Aquí nos presenta que existen restricciones en sectores esenciales como la salud y la seguridad pública. Algunos trabajadores, en especial con esos sectores, no, digamos que tienen restricciones para poder ejercer este derecho colectivo. ¿Listo? Pues la salud, imagínense, o sea, pues es un tema que si los médicos y las enfermeras paran, pues hombre, ¿quién atiende todas las situaciones médicas de los pacientes? ¿Listo? Y en cuanto a la seguridad, pues también lo que son los policías, el ejército y todos los que de alguna manera prestan seguridad a la población. ¿Listo? Entonces, es un derecho que está muy bien establecido, reglamentado en el Código Sustantivo del Trabajo y que recuerden es una medida de presión para lograr mejores condiciones laborales. Bueno, tenemos en la siguiente presentación, tenemos otro derecho colectivo y este en especial es para los líderes sindicales. Se conoce como fuero sindical. ¿Listo? Este fuero sindical es una garantía que tienen los líderes sindicales que los protege del despido sin justa causa. ¿Listo? Está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y el objetivo pues es evitar represalias por la actividad sindical. ¿Listo? La actividad sindical es un derecho, pero muchas veces pues digamos que algunos empleadores pueden digamos que tomar represalias cuando algunos de sus trabajadores pues se organizan en sindicato. Entonces, de alguna manera, los que representan al sindicato, ¿cierto? Tienen una protección para que no sean despedidos, porque pues de pronto puede resultar muy fácil para el empleador despedir a los líderes del sindicato y pues con eso pensar que se acabó el sindicato. Entonces hay un fuero sindical que tienen ellos para pues evitar esta medida, pero sin embargo, pues ese fuero está establecido en el código, los tiempos y las condiciones en las que aplica. Bueno, importante, en la normatividad internacional, recordemos que existen varios convenios que regulan estos derechos colectivos, ¿listo? Nuestro país hace parte o es miembro activo de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y tiene ratificado los convenios que de alguna manera protegen los derechos laborales colectivos. En especial esos 8 convenios fundamentales, el 97, el 87, el 98, 132, 186, el 29, el 105, el 100 y el 111, que son con respecto a los derechos fundamentales del trabajo. Pero también miren que acá nos dice que el convenio 154 habla específicamente de la negociación colectiva y el convenio 135 sobre la protección de los representantes de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, nuestro país, por ser parte de la OIT, se compromete a respetar el ejercicio de estos derechos colectivos. ¿Listo? ¿Por qué son importantes los derechos colectivos? Entonces, bueno, acá nos dice que a pesar de que el marco legal existe, los trabajadores enfrentan retos como obstáculos para la conformación de los sindicatos. Muchas veces se encuentran situaciones donde cuando un trabajador va a ser contratado, pues ahí como que le dicen, venga, mire, no se afilia al sindicato, afíliese a este fondo de empleados y pues si usted lo hace, le vamos a dar el empleo. No debería pasar eso. ¿Por qué? Porque recuerden que son derechos laborales colectivos que están establecidos en la Constitución, en las normas laborales, y no debería haber ningún obstáculo para que podamos ejercer estos derechos. ¿Listo? También
Muchas veces se desconocen las convenciones colectivas por alguno de los empleadores, se sientan a negociar, llegan a acuerdos, pero después se les olvida. Y eso es una cosa que pues conlleva que a veces también entonces ejerzan la huelga y todo lo demás. También amenaza y violencia contra los líderes sindicales en algunos sectores. Recuerden que pues en nuestro país, en todo su conflicto armado, eh, algunos líderes sindicales también han sido afectados. Y a veces alzar la voz por otros, exigir condiciones, a veces pues digamos que nos señalan. Y lamentablemente pues esto es una situación que se ha visto en muchos casos y que desafortunadamente también afecta el ejercicio de los derechos colectivos. ¿Listo? Creo que es necesario que las leyes que se vayan generando en reformas y en futuras reformas laborales que se hagan, es necesario fortalecer la protección de los derechos colectivos y la inspección laboral. Es fundamental. Nosotros tenemos, por ejemplo, un artículo en la Constitución, el artículo número 53, que establece que el Congreso de la República debe expedir un estatuto del trabajo. La Constitución tiene más de 30 años y todavía ese artículo no se cumple. Entonces, es importante que se fortalezca todo el tema laboral, todo el tema de los derechos laborales, pero a veces pues se quedan cortas. O sea, yo considero que si llevamos más de 30 años con esta constitución, ¿cómo no ha habido, no sé, un congresista, una bancada que diga, venga, cumplamos ese artículo que la constitución nos establece? Pero bueno, así son las cosas y creo que eso es una deuda histórica que tiene el Congreso con los trabajadores en Colombia. ¿Listo? Aquí nos dice, para finalizar, que los derechos colectivos en Colombia son fundamentales para garantizar la dignidad y la protección de los trabajadores. Sin embargo, es necesario seguir promoviendo el cumplimiento efectivo y la cultura del diálogo social entre trabajadores, empleadores y Estado. ¿Listo? Entonces, chicos, la invitación es, muchachos, el derecho ahí está, establecido, respaldado por la norma más importante, por el Código Sustantivo Laboral, que es la norma de los trabajadores. Ejerzámoslo. No nos dé miedo a ser parte de un sindicato, no nos dé miedo a ser parte de una negociación colectiva, no nos dé miedo pues a ejercer la huelga cuando así se requiera, porque son derechos que están dispuestos para que cada uno de nosotros los pueda practicar. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera parte que quería hoy compartir con ustedes, porque recuerden que ustedes van a trabajar en el foro algunas preguntas relacionadas con todo lo que les hablé, que es un sindicato, las clases de sindicatos que existen. Entonces, recuerden, pueden consultar el material de apoyo que está publicado en plataforma para que puedan, pues, entonces participar, digamos, de manera eficiente en ese foro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna opinión? ¿Algún aporte que quieran realizar? Bueno, listo. Ahora, con respecto a la actividad de la evidencia del cuadro comparativo entre la acción de tutela y el derecho de petición, entonces les voy a hablar un poquito y les voy a mostrar dónde están establecidos esos mecanismos. ¿Listo? Entonces, por acá les voy a compartir la constitución política de nuestro país. ¿Listo? Espero que la estén viendo correctamente. Entonces, chicos, sabemos que la norma más importante que tiene nuestro país es la Constitución Política del año 91. Una ley que tiene ya más de 30 años. En el 2021 cumplió 30 años, eso hubo noticias, eso hubo un cubrimiento de la Constitución Política, pero ya pasó. ¿Listo? Entonces ya llevamos más de 30 años, porque se pone el 2021, entonces 2022, 23, 24, este año ya cumple 34 años. ¿Listo? Y como les digo, pues es la norma más importante. Para eso se eligieron unos representantes o unos delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente y fueron esas personas, alrededor de 70, que pues proclamaron esta constitución. Anterior a la constitución del año 91, tuvimos la constitución del año 1886. Una constitución que duró más de un siglo vigente. O sea, mucho tiempo. ¿Listo? Y entonces hubo la necesidad de actualizarla. ¿Por qué? Porque es que, hombre, las condiciones del país
no eran las mismas de los años 1800. Esto había cambiado mucho, se había modernizado, bueno, muchas cosas. Entonces fue necesario ajustar la constitución política del país en este momento. Bueno, nuestra constitución, ¿cómo está establecida? Está establecida a través de títulos. Tiene diferentes títulos. Cada título puede tener diferentes capítulos. El primer título es los principios fundamentales. Son 10 artículos donde se establecen como esos objetivos principales que tiene que cumplir el país. El artículo número 1 establece que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Listo? Y muchas veces hemos escuchado, Colombia es un país, es un Estado social de derecho. Muchachos, ¿qué significa que Colombia sea un Estado social de derechos? Fácil. Por ser un Estado social de derechos, en Colombia se debe cumplir lo que diga la Constitución. Se deben cumplir los principios, los derechos, pero también los deberes. Y los primeros que deben cumplir todo esto que dice la Constitución son los que nos representan, presidente para abajo. Ellos son los primeros que tienen que cumplir lo que dice la Constitución. Y todos los demás, todos el común, ¿cierto? También lo debemos hacer. Pero como ellos son los que nos representan, ¿cierto? Entonces el presidente, los ministros, los senadores y todos ellos son los primeros. Y después, también todos igual debemos cumplir lo que dice la Constitución. ¿Listo? Entonces, si en la Constitución dice que tenemos derecho a la salud, debe haber un buen sistema de salud. Si en la Constitución dice que debe haber educación, deben haber unas buenas condiciones para estudiar, ¿cierto? Si la Constitución dice que debemos tener vivienda digna, todos los colombianos deberíamos tener esa condición, porque así lo establece la Constitución. Y como somos un Estado social de derecho, se cumple lo que dice nuestra ley más importante. ¿Listo? Bueno, aquí en estos artículos hay otras cositas importantes, como por ejemplo, el artículo 4, con la Constitución es la norma de normas, la más importante, y cuando se propone o se aprueba una reforma constitucional en el Senado, debe no tener incompatibilidad con esta ley, porque si no, siempre va a prevalecer lo que diga la Constitución. ¿Listo? Por ejemplo, encontramos artículos donde establecen que en Colombia no se discrimina, que en Colombia se cuida la naturaleza, se protege la diversidad étnica, se cuida las riquezas culturales y naturales, ¿cierto? Son esos objetivos principales que debemos cumplir todos los colombianos, porque nos aplica a todos. ¿Listo? Después viene el título 2, que son los derechos, las garantías y los deberes. Este título 2 es bastante extenso. El título 2 está dividido en 5 capítulos. El capítulo 1 establece los derechos fundamentales. El capítulo 2 establece los derechos sociales, económicos y culturales. El capítulo número 3 establece los derechos colectivos. El capítulo número 4 establece las garantías y el capítulo número 5 establece los deberes. ¿Listo? Entonces, es un título bastante extenso, bastante extenso. No nos daría el tiempo hoy para leer todos esos artículos, ¿listo? Porque pues es un documento bastante extenso. Ojalá todos lo conozcamos. La Constitución no es solamente para los abogados o para los funcionarios del Estado, no, la Constitución es para todos. Y todos deberíamos conocer por lo menos estos 2 primeros títulos. ¿Por qué? Porque están los derechos, las garantías, los deberes y los principios que debemos cumplir como ciudadanos y como país. ¿Listo? Entonces, así rápido, abuelo de pájaro. El capítulo 1 tiene 30 artículos. Va desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Y son los derechos fundamentales que cada uno de nosotros, los ciudadanos colombianos, debemos recibir. ¿Listo? Lastimosamente, chicos, si ustedes leen estos artículos, ustedes van a decir, caramba, son derechos fundamentales, pero muchas veces vemos que no se cumplen. ¿Listo? Pero bueno, ahí están establecidos. Lo que falta es más, yo creo que más respaldo a la Constitución,
realmente concientizarnos de lo importante que es y de lo necesario que es cumplir estos derechos. Alguno de ellos, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Nadie será sometido a desaparición forzada, tortura, ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tenemos el derecho a la igualdad ante la ley, todos nacemos libres e iguales ante la ley y gozamos de los mismos derechos, libertades y oportunidades que ofrece esta Constitución. ¿Listo? Y ahí ustedes van a encontrar muchísimos más. Yo no les voy a leer todo porque aquí nos quedamos por lo menos unas 2 horas leyendo todos estos artículos. ¿Listo? Pero hay muchos importantes, por ejemplo, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho a la honra, el derecho a la paz, ¿cierto? Y muchos otros. Después encontramos en el capítulo 2 del título 2, va hasta el artículo 41, recuerden. El capítulo 2 va desde el artículo 42 hasta el 70 y algo. Es un capítulo larguísimo, porque los artículos son bastante extensos, pero es un capítulo muy importante porque de alguna manera los derechos sociales, junto con los económicos y junto con los culturales, establecen justicia social. ¿Listo? Entonces, esos derechos son importantes para el nivel de vida de los ciudadanos. ¿Listo? Dentro de ellos encontramos muchos importantes. Por ejemplo, el derecho a la familia, el derecho de los niños, de los adolescentes, de las mujeres y los hombres en igualdad de oportunidades. Tenemos por acá, por ejemplo, el derecho a la protección de la familia. Tenemos los derechos de vivienda digna, de seguridad, de atención en salud, de educación y muchos más. ¿Listo? Les quiero mostrar el artículo que les mencioné sobre el Estatuto del Trabajo. Tenemos acá, artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto de Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes mínimos fundamentales. Entonces, la igualdad de oportunidad para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho y muchos otros. Por ejemplo, garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento, el descanso necesario, protección para la mujer, para la maternidad y el trabajo del menor de edad. Este artículo es súper importante, chicos, pero no se cumple, porque en él actualmente no hay un estatuto del trabajo. Tenemos un código sustantivo del trabajo, pero ¿cuál es la limitación? Que el código sustantivo del trabajo solo aplica para los trabajadores que tenemos contrato de trabajo. ¿Qué pasa con los otros contratos? Contrato de prestación de servicios, contratos a destajo, contratos civiles, no se incluyen en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, por eso es tan importante que exista un estatuto del trabajo que nos incluya a todos. ¿Listo? Y que todos tengamos de alguna manera igualdad en derechos. ¿Listo? Miren que por acá aparece el 55, ¿se acuerdan que les mencionaba que era el derecho a la negociación colectiva? Pues aquí está. Y el 56 es el derecho a la huelga. El 39, vamos a buscarlo, vamos a devolvernos un poquito, es el derecho a la asociación. Mírenlo, aquí está. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con una simple acta de constitución. Por aquí, más abajito en este mismo artículo, nos dice que los únicos que no gozan de este derecho son los miembros de la fuerza pública. Eso quiere decir que sindicatos del ejército, ni de la armada, ni de la fuerza aérea, ni de la policía existen. Ellos no pueden ejercer el derecho de asociación. Lo tienen prohibido por constitución. ¿Listo? Después encontramos, bueno, entonces ahí va el capítulo 2, es largote, si ustedes se dan cuenta, pues es bastante extenso. ¿Listo? Y va hasta el artículo 77.
En el capítulo 3 están los derechos colectivos y del ambiente. Este es cortico, son 5 artículos que están orientados a la protección de derechos colectivos y del ambiente. Pues su nombre lo indica. ¿Listo? Después aparece el capítulo 4, donde están algunos mecanismos para proteger nuestros derechos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos mecanismos? Hay 3 muy importantes. 1, la acción de tutela, artículo 86. 2, las acciones populares, artículo 88. Y me faltó el artículo 87, las acciones de cumplimiento. ¿Listo? Esos son 3 mecanismos que nosotros podemos utilizar para proteger nuestros derechos. Bueno, después, en el capítulo 5, encontramos los deberes. Tenemos 9 deberes constitucionales. Ustedes dirán, bueno, son pocos, pero cada uno incluye muchas cosas. ¿Listo? Entonces, siempre es importante saber, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Entonces, si los cumplimos ejercemos esos derechos, pero también cumplimos esos deberes, la balanza se equilibra y podemos pues tener, digamos que buena calidad de vida. ¿Listo? Entonces, ya después vienen otros títulos y otros capítulos, pero pues bueno, yo creo que por lo menos todos los ciudadanos colombianos deberíamos conocer estos 2 primeros títulos. Los principios fundamentales y los derechos, garantías y deberes. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les presenté un poco la Constitución? Porque es en ella donde se establecen esos 2 mecanismos que ustedes van a incluir en el cuadro comparativo. ¿Listo? Uno es la acción de tutela y el otro es el derecho de petición. ¿Qué artículo establece el derecho de petición? Entonces les voy a presentar por acá el artículo número 23. ¿Listo? 23, busquémoslo, está más arriba. El artículo 23 de la Constitución Política de nuestro país establece el uso del derecho de petición. ¿Listo? Dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces, el derecho de petición es uno de los mecanismos de materialización de derechos. ¿Listo? ¿Quién lo establece? La Constitución Política en su artículo número 23. Por estar entre el artículo 11 y el 41, se considera que es un derecho fundamental. ¿Listo? Pero tenemos que saber que hay una ley, la 1755 del 2015, que es la que regula cómo podemos utilizar ese mecanismo. Entonces, en esa ley, ustedes van a encontrar, por ejemplo, los tiempos de respuesta, para qué se puede utilizar y todo lo relacionado con el mecanismo. ¿Listo? Por ejemplo, el derecho de petición normalmente lo podemos utilizar para solicitar información, solicitar copia de documentos, interponer quejas o reclamos. ¿Listo? Y de acuerdo al tipo de, y hacer consultas, perdón, y hacer consultas, se me olvidaba eso. De acuerdo digamos, al objetivo de ese derecho de petición, también hay unos tiempos de respuesta. Entonces, cuando solicitamos copias, interponemos quejas o solicitamos algún tipo de información, normalmente se demora 10 días hábiles la respuesta. Cuando se hacen consultas sobre ya un tema específico en la entidad que usted lo vaya a presentar, se demora hasta 15 días hábiles. ¿Listo? Recuerden que hábiles pues no incluye los días que no se elabore en la entidad, sábados o domingos, incluso festivos. ¿Listo? Entonces, el derecho de petición es ese primer mecanismo que también podemos utilizar nosotros en temas laborales. Claro, yo le puedo presentar un derecho de petición a mi empleador. Claro que sí. Yo le puedo presentar el derecho de petición, lo puedo hacer de manera verbal, de manera escrita, y él debe contestarlo y darme una respuesta de acuerdo a mi solicitud. ¿Listo? Entonces, ese es el primer mecanismo que ustedes van a incluir en su cuadro comparativo. Derecho de petición. ¿Listo?
El segundo mecanismo es la acción de tutela. Entonces, por acá en el artículo que lo establece es el número 86. Entonces, voy bajando acá en este documento y me ubico en el artículo 86. Aquí está. Entonces dice, artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe en su nombre. La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, puede impugnarse ante el juez competente y en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo aquella que utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en que la acción de tutela proceda contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente a los intereses colectivos o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Entonces, este artículo se establece el derecho, la acción de tutela. ¿Listo? Entonces, recuerden cuál artículo, el artículo 86. Y hay un decreto, regálenme por acá y lo busco, es el decreto 2591, si no me equivoco. Espérenme por acá, para no darles información incorrecta. Y es el decreto 2591, es el que reglamenta el uso de la acción de tutela. ¿Listo? Entonces, si ustedes de pronto lo quieren consultar, ustedes colocan allá en Google decreto 2591 y él ahí presenta todo lo establecido de acuerdo, lo que debemos conocer de cómo utilizar la acción de tutela. ¿Listo? Entonces, es importante pues saber de que sí, hay un mecanismo, hay un artículo de la Constitución que los establece para el caso del derecho de petición, artículo 23, para la acción de tutela, el artículo 86, pero hay unas normas, ¿cierto? En el caso del derecho de petición es la ley 1755 del 2015, para la acción de tutela es el decreto 2591 del año 91, y en cada uno de esos decretos, de esa ley, aparecen todos los puntos que debe cumplir pues ese mecanismo, ¿no? Entonces, si queremos conocer un poco más, tenemos que consultar esos decretos o esa ley. Bueno, listo. Entonces, esos dos mecanismos son los que ustedes van a incluir en su cuadro comparativo. ¿Listo? Normalmente cuando hay situaciones laborales, situaciones que nos afectan en nuestro mundo laboral, ¿cierto? Los mecanismos que podemos utilizar son estos dos. Nosotros podemos presentar un derecho de petición a nuestro empleador por cierta situación que se esté presentando. Si ese empleador contesta o no contesta, porque el derecho de petición tiene esa garantía que vamos a recibir una respuesta, pues ahí podemos tomar la decisión. En caso tal de que no se responda a un derecho de petición, podemos seguir con el siguiente mecanismo, que es la acción de tutela, ya dirigida a un juez, y ya pues será el juez el que determine cuál va a ser el fallo de esta petición. ¿Listo? Entonces, por eso nos enfocamos en estos dos mecanismos, porque existen otros en la Constitución. Existe, por ejemplo, el habeas corpus. El habeas corpus es específico para proteger el derecho a la libertad y al debido proceso. ¿Listo? Tenemos las acciones populares. Pues las acciones populares normalmente se utilizan cuando hay una afectación a un derecho colectivo. Las acciones de cumplimiento. Pero digamos que de alguna manera de esos mecanismos que establece la Constitución, los dos más apropiados para utilizar en temas laborales son el derecho de petición y la acción de tutela.
¿Listo? Entonces, por eso se les pide realizar un cuadro comparativo entre ellos dos. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que conozcan la Constitución, la lean y puedan, pues, entender cuáles son esos derechos, esas garantías, esos deberes y esos principios que tenemos como ciudadanos colombianos. Y conocer, pues, también muchos otros temas que establece esta norma tan importante. ¿Listo? No sé si hay dudas, preguntas, aportes, inquietudes. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, listo. Entonces, si no hay dudas, chicos, entonces, esta era digamos que el objetivo de esta sesión era que ustedes pudieran conocer cuáles son las dos evidencias que vamos a dejar esta semana. Recuerden el foro y el cuadro comparativo. ¿Listo? Para el foro van a encontrar temas relacionados con el derecho de libertad sindical, que es un derecho colectivo de los trabajadores en Colombia. Y en el cuadro comparativo, pues vamos a hacer valga la redundancia, una comparación entre esos dos mecanismos que podemos tener o acceder a ellos para protección también de nuestros derechos laborales. ¿Cuál es? El derecho de petición y la acción de tutela. ¿Listo? Entonces ustedes en la guía buscan ahí toda la especificación de ese foro y de ese cuadro comparativo y lo comienzan a desarrollar. Recuerden que todas las evidencias, para de pronto los que se conectaron un poquito después, están habilitadas hasta el día 28 de febrero. Yo sé que muchos de ustedes ya a partir del viernes comienzan su etapa productiva, pero la idea es de que puedan alternar esa etapa productiva con la elaboración de estas evidencias y que con la entrega de ellas se puedan, pues, puedan aprobar la competencia y puedan terminar su fase lectiva sin ninguna novedad. ¿Listo? Entonces, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier sugerencia que tengan, recuerden, yo estoy en el grupo de WhatsApp del grupo, listo, de la ficha, escriben, me comentan y con mucho gusto yo estaré solucionándole esas novedades que presenten. ¿Listo? El día de mañana les estaré subiendo la grabación de esta sesión para que de pronto aquellas personas que no se pudieron conectar, pues puedan tener la información de cuáles son las evidencias que se van a dejar esta semana y pues de pronto si hay alguna inquietud o algo, ustedes puedan ver la grabación sin ninguna novedad. ¿Listo? Entonces, chicos, no les quito más tiempo. Ya tenemos una horita de estar conectados, de estar hablando un poquito sobre las actividades. Espero que tengan un buen descanso. ¿Listo? Y quedo atenta a cualquier novedad que se vaya presentando en el desarrollo de las evidencias. ¿Listo? Nos encontraremos el próximo miércoles a las 7 también de la noche para que desarrollemos ya el último tema que propone la competencia. Dejaremos una actividad, una evidencia y con esto finalizaríamos las sesiones de la competencia. Pero igual sigo atenta a sus entregas, a sus evidencias, a sus inquietudes, para que ojalá podamos a final de mes ya tener todo evaluado, todo aprobado y que ustedes puedan continuar con su formación, con su etapa productiva sin novedades. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, no hay inquietudes, entonces chicos, les deseo una feliz noche, buen descanso y nos estaremos encontrando entonces sin falta la próxima semana. Muchas gracias por su participación y por su atención a esta sesión. ¿Listo? Que tengan una feliz noche. Feliz noche, profe. Muchas gracias, instructora. Dios me la bendiga. Gracias, muy amables. Igualmente todos ustedes. Bendiciones.